Imagina una tormenta gigante e inmensamente poderosa girando sobre tu cabeza. Estarías aterrorizado si pudieras verla, pero esta tormenta es invisible al ojo. No es un huracán común. Este intenso fenómeno ocurre en el espacio. Los huracanes espaciales son enormes tormentas giratorias que se forman no en nuestros océanos, sino en la ionosfera. Es una parte de la alta atmósfera terrestre cargada con energía del Sol. Las tormentas espaciales se parecen mucho a los huracanes tradicionales, salvo que están compuestas de plasma, gases supercargados y en lugar de llover agua, llueven electrones. Estos huracanes inmensos y giratorios aparecen sobre las regiones polares de la Tierra. Piensa en un huracán espacial como un embudo gigante o un remolino de energía que gira sobre las regiones polares. Solo es visible desde grandes altitudes o a través de satélites. Los huracanes espaciales también producen auroras parecidas a ciclones. Estos espectáculos de luces coloridas se asemejan a las auroras de siempre, pero hay una gran diferencia. Las auroras espaciales suelen girar cerca del Polo Norte durante varias horas, lanzando partículas cargadas en la atmósfera superior. Los huracanes en la Tierra nacen de aguas oceánicas cálidas y áreas de baja presión. Se nutren de la rotación de la Tierra y de la energía térmica del océano. En cambio, los huracanes espaciales se crean por un proceso completamente diferente. Son influenciados por campos magnéticos en lugar del agua de la Tierra. Cuando el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que provienen del Sol, entra en contacto con el campo magnético de la Tierra, se forma una especie de vórtice de energía giratorio alto en la ionosfera. Comienza a girar tal como un huracán común gira en la atmósfera. Bien, retrocedamos hasta el año 2014. Esa fue la primera vez que los investigadores detectaron una enorme tormenta espacial sobre el Ártico utilizando datos satelitales. Ese huracán era gigantesco, pero en ese momento no sabían exactamente qué era. Lo que sabían era que su base tenía más de 1000 kilómetros de diámetro y mostraba múltiples brazos en espiral que se parecían a los brazos de un huracán tradicional. La tormenta también tenía un ojo tranquilo en el centro. Allí el plasma estaba quieto en comparación con las regiones exteriores de rápida rotación. Algunas partes de esta tormenta giraban a velocidades de hasta 7000 kilómetros por hora. Es una velocidad increíble en comparación con los huracanes terrestres. El equipo observó el fenómeno durante 8 horas. Después gradualmente se desintegró. Los científicos lograron identificar esta tormenta como un huracán espacial recién en 2021, utilizando observaciones que se habían realizado varios años antes. Los huracanes espaciales tienen varias características distintivas. Primero, son de forma ciclónica, inmensos con auroras brillantes que pueden durar horas. Luego está el ojo de la tormenta, el centro calmo y estable del huracán. El huracán espacial también crea un campo magnético circular con fuertes perturbaciones a su alrededor. Además, los científicos mencionan lluvias de electrones en la ionosfera. Estas lluvias son las que causan esas auroras brillantes y coloridas justo debajo de la tormenta. Pero ¿cómo se forman los huracanes espaciales? Para entender este proceso, primero debemos hablar sobre las auroras comunes como las luces del norte. El Sol emite una corriente de partículas cargadas, también conocida como viento solar, de forma continua, y a veces este viento trae enormes ráfagas de energía hacia la Tierra. Por suerte, el planeta cuenta con un campo magnético que actúa como un escudo que nos protege de la mayor parte de esta radiación solar de alta energía. Sin embargo, cuando los vientos solares son demasiado fuertes, pueden penetrar en la atmósfera superior, especialmente cerca de los polos. Cuando estas partículas del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra, liberan energía que ilumina el cielo en forma de auroras. En una aurora típica, los electrones del viento solar excitan las moléculas de nitrógeno y oxígeno en la atmósfera, que luego emiten luz generando espectáculos coloridos en el cielo. Los huracanes espaciales son similares, pero ocurren a latitudes más altas por encima de la región donde usualmente aparecen las auroras. Crean un efecto remolino similar a un ciclón, que se ve bastante diferente. Los científicos siguen investigando las condiciones exactas necesarias para que ocurra un huracán espacial, pero ya saben que sorprendentemente tales tormentas se presentan durante un clima espacial muy tranquilo. Esto es lo opuesto a las tormentas geomagnéticas tradicionales que requieren una intensa actividad solar. Los huracanes espaciales necesitan el equilibrio adecuado entre un viento solar bajo y campos magnéticos orientados hacia el norte. Y aunque estas condiciones son poco comunes, no son imposibles, de ahí que ocurran tormentas únicas y remolinantes sobre los polos.
Cuando los científicos observaron el huracán espacial sobre el Polo Norte, notaron algunas sorprendentes similitudes con los huracanes de la Tierra. Al igual que un huracán típico, el huracán espacial tiene una zona central donde el plasma está en calma. Aún más curioso, el plasma de los huracanes espaciales gira en dirección contraria a las agujas del reloj, similar a los huracanes que azotan el hemisferio norte. El huracán espacial también tiene múltiples brazos en espiral, al igual que los que se pueden ver en las imágenes satelitales de los huracanes terrestres. Además, el huracán espacial no necesita de los fuertes vientos solares que típicamente crean disturbios en nuestra atmósfera. No, se forman en periodos de calma, así como un huracán terrestre solo puede formarse si los vientos en la atmósfera no son demasiado disruptivos. Bien, los huracanes espaciales pueden estar muy por encima de nosotros, pero igual podrían afectar nuestra vida diaria, especialmente en zonas relacionadas con las comunicaciones satelitales y la navegación espacial. Esas lluvias de electrones causadas por la tormenta interfieren con señales de radio que viajan a través de la atmósfera superior. Pueden interrumpir los sistemas GPS, las comunicaciones por radio y los sistemas de radar. Lo que es aún peor es que esta interferencia puede afectar la órbita de los desechos espaciales que ya representan un problema para las naves y satélites en la órbita terrestre baja. La lluvia de electrones de la tormenta calienta ligeramente la atmósfera, lo cual genera una resistencia extra para los satélites y podría cambiar sus órbitas. Al mismo tiempo, los huracanes espaciales no tienen efectos tan directos y desastrosos en la Tierra como los huracanes habituales. No representan riesgos graves para la salud de los astronautas ni dañan los satélites. Pero los investigadores afirman que estudiar estas tormentas pueden ayudar a mejorar las predicciones para las operaciones de satélites, en especial para los vuelos que cruzan las regiones polares. Curiosamente, los científicos no se propusieron encontrar huracanes espaciales. El descubrimiento fue un accidente total. Sucedió cuando Larry Lyons, un físico espacial de UCLA, y su equipo estaban revisando datos de satélites para otro estudio. En estos datos notaron flujos de plasma inusualmente fuertes en el casquete polar, una región en los polos de la Tierra donde las auroras por lo general no aparecen. Al observar más de cerca, vieron que este plasma no solo fluía, sino que se arremolinaba creando un patrón circular con una brillante mancha auroral en el centro. Los investigadores estaban intrigados. Analizaron más de 300 sucesos diferentes de huracanes espaciales que ocurrieron durante un periodo de 11 años. Estas tormentas aparecían con mayor frecuencia por la tarde durante los meses de verano. Esto hizo que los científicos creyeran que podría haber ciertos momentos y condiciones que favorecían su formación. Afortunadamente, con nuevas herramientas y técnicas de investigación, los científicos han logrado identificar huracanes espaciales con mayor precisión, y recientemente también han detectado tormentas paralelas que ocurren cerca del Polo Sur. Lo más emocionante de esta investigación es que podría ayudarnos a comprender mejor el vecindario espacial de la Tierra y cómo la energía solar lo afecta. Científicos como Lyons creen que los huracanes espaciales no son un fenómeno nuevo, pueden haber estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero nadie los había notado. Unos físicos especializados en plasma señalan que los huracanes espaciales se asemejan a un fenómeno que la gente observó anteriormente llamado auroras diurnas de latitudes altas. Al mismo tiempo, los huracanes espaciales son mucho más brillantes y tienen flujos circulares más fuertes, lo que les confiere esos brazos similares a los de un huracán. Comprender los huracanes espaciales podría ayudar a los científicos a predecirlos. Sería útil para planificar misiones espaciales y hacer los satélites más confiables. Además, al estudiar estas tormentas, los investigadores esperan crear una imagen más completa de cómo se comportan las auroras en latitudes más altas. Y aunque los huracanes espaciales parecen una mera curiosidad científica, pueden darnos pistas importantes sobre cómo interactúan el campo magnético de la Tierra y la atmósfera con el viento solar. Y quién sabe, este conocimiento incluso nos ayudaría a identificar tormentas similares en otros planetas con campos magnéticos. Podría ofrecer pistas sobre tormentas magnéticas más allá de la Tierra. Los huracanes pueden ser mucho más aterradores de lo que a menudo creemos, en especial porque pueden desencadenar terremotos. Este sorprendente y alarmante fenómeno, conocido como terremotos de tormenta, fue descubierto por accidente hace no mucho tiempo. Todo comenzó cuando unos científicos estaban tratando de saber más sobre los terremotos de baja frecuencia. Son esos terremotos que son tan débiles que no se pueden sentir. Verás, bajo nuestros pies, la Tierra está constantemente vibrando de maneras sutiles e incesantes que no podemos oír ni ver sin el equipo adecuado.
Este zumbido geológico, por así decirlo, está impulsado por el movimiento de los océanos, que cubren alrededor del 70% de la superficie de nuestro planeta. Los científicos han descubierto que este zumbido podría ser en realidad un registro útil de sucesos ambientales. Para averiguar de dónde proviene, los expertos utilizaron un equipo conocido como sismómetro. Puedes pensar en estos dispositivos como pequeñas orejas presionadas contra el suelo, que captan todo tipo de vibraciones, como los fans saltando en el concierto de su ídolo, aviones volando cerca o incluso terremotos superdistantes que sacuden la Tierra. Los terremotos de muy baja frecuencia son difíciles de rastrear a largas distancias porque las señales que producen pueden aparecer de manera diferente en distintos dispositivos de medición. Para solucionar este problema, los expertos idearon una forma de seguir estas señales combinando lecturas de áreas más pequeñas, algo así como armar un rompecabezas. Sin embargo, mientras hacían esto, se toparon con un extraño conjunto de sucesos que se parecían un poco a los terremotos que estaban estudiando, pero no eran exactamente iguales. La primera cosa extraña que notaron fue que este fenómeno específico era estacional. Nunca ocurría entre mayo y agosto, por ejemplo. Eso es completamente diferente de los terremotos, que pueden suceder en cualquier momento del año. La segunda cosa llamativa es que los terremotos suelen ocurrir más en la parte occidental de los Estados Unidos, donde el suelo se desplaza a lo largo de fallas en la superficie. Pero estas nuevas y extrañas vibraciones se extienden no solo a lo largo de la costa oeste de América del Norte, sino también hacia el lado oeste. Entonces, ¿qué podría estar desencadenando este nuevo fenómeno? Lo que descubrieron es que muchos de estos temblores coincidieron con el momento en que grandes tormentas azotaron América del Norte. Así que, en esencia, estamos hablando de una cadena de reacciones. Lo que ocurre es que durante una temporada específica, los huracanes o tormentas fuertes pueden transferir energía a los océanos, formando olas muy fuertes. Estas olas luego interactúan con la tierra sólida, donde se produce actividad sísmica. Estas explosiones de energía que nacen de grandes tormentas pueden irradiarse a miles de kilómetros a través de los continentes, lo que ahora llamamos terremotos de tormenta. Se cree que este fenómeno puede desencadenar terremotos de hasta 3,5 en la escala de Richter. Esto significa que puede ser percibido por muchas personas, pero normalmente no causa daños. Pero eso no significa que nos relajemos, ya que las aguas oceánicas pueden, de hecho, aumentar la intensidad de los huracanes. Tal como sucedió con el aterrador huracán Milton, que recientemente dejó un rastro de destrucción a través de Florida. La zona azul-violeta que estás mirando es el huracán Milton, visto desde una perspectiva satelital. El 9 de octubre, este huracán mantuvo vientos de 250 kilómetros por hora y azotó la región con fuertes lluvias, vientos dañinos y marejadas ciclónicas peligrosas para la vida. Las estimaciones muestran que las pérdidas podrían alcanzar hasta los $34,000 millones, lo que lo convertiría en una de las tormentas más costosas en la historia de Estados Unidos. Lo que sucedió con el huracán Milton fue bastante complicado. Todo comenzó con unas aguas muy cálidas en el Golfo de México, las cuales actuaron como un impulso, al darle a este huracán la energía que necesitaba para crecer. Y luego, hubo además un proceso llamado reemplazo de pared del ojo que lo ayudó a hacerse más grande. Nos detendremos en eso en un momento. Entonces, cuando el huracán Milton se acercaba a la costa, ocurrió algo extraño. Se cruzó con una corriente de aire de rápido movimiento llamada corriente en chorro, que fluye a gran altura en la atmósfera. Normalmente, los vientos en las partes norte y noroeste de un huracán no son tan fuertes como en otras zonas. Pero debido a esta interacción con la corriente en chorro, los vientos en estas partes de la tormenta se volvieron mucho más fuertes de lo esperado. En casi cada giro, el huracán Milton sorprendió a todos e intensificó su fuerza más rápido de lo que hemos visto en años. Amenazó con golpear tanto la costa oeste como la este de Florida con una peligrosa marejada, poniendo en gran riesgo la bulliciosa zona de la bahía de Tampa, que alberga a más de 3 millones de personas. Entonces, ¿cómo se convirtió el Milton en un problema tan grave? Bueno, el asunto comenzó en el Océano Pacífico Oriental. Por lo general,
Los huracanes siguen un camino bastante predecible. Salen de la costa de África, cruzan el Atlántico y ganan fuerza en las cálidas aguas del Caribe. Pero el Milton tuvo un giro en su historia de origen. Comenzó como los remanentes de una depresión tropical que cruzaron la península de Yucatán y se encontraron con un frente estancado en el Golfo. Una vez que el Milton se puso en marcha, no se contuvo. Pero cuando alcanzó esas temperaturas récord en el océano, fue como darle una bebida energética. El agua cálida y el aire húmedo eran los ingredientes perfectos para un huracán en ascenso. Rápidamente, las velocidades del viento de Milton aumentaron a 150 kilómetros por hora. Así que pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5 en menos de 2 días, lo cual es una locura y algo fuera de lo normal. Como si eso no fuera suficiente, el huracán Milton también pasó por un fenómeno llamado reemplazo de la pared del ojo. Los huracanes giran alrededor de un ojo mayormente despejado en el centro. Pero durante la noche, el Milton comenzó a formar nuevas bandas de lluvia en sus bordes exteriores, mientras formaba un segundo anillo alrededor de su ojo. Este proceso lo ayudó a crecer aún más, lo que dispersó las velocidades del viento y le dio una huella más amplia. Es un poco como mudar la piel y prepararse para volverse aún más poderoso. El huracán Milton también tuvo una pequeña oscilación en su trayectoria, lo que cambió su rumbo. Puedes imaginarlo como un trompo que es empujado y tambalea un poco antes de recuperar su equilibrio. Ese tambaleo significó que algunas zonas podrían ser golpeadas con fuerza o librarse de lo peor de la tormenta. Por suerte, el huracán Milton se debilitó un poco debido a algunos cambios de viento en la atmósfera hasta que finalmente tocó tierra. Luego cruzó la península y se dirigió al mar, perdiendo fuerza rápidamente al alejarse de las aguas cálidas. Aunque los daños fueron significativos, la buena noticia, si es que se puede llamar así, es que los expertos sinceramente esperaban que las cosas fueran mucho, mucho peores. Aún así, surge una pregunta. ¿Cuán cerca estuvo la velocidad del viento del Milton del máximo? O en otras palabras, ¿existe un límite para la fuerza que puede alcanzar un huracán? La respuesta es sí. Existe un límite de velocidad para los vientos de un huracán, pero no es una cifra exacta. Entre el año 774 y 775, la Tierra fue golpeada por una mega explosión de radiación. Esta fuerte ráfaga de energía dejó su huella. Los anillos de los árboles de ese año muestran niveles excesivamente altos de material radiactivo. ¿Pero cuál fue exactamente la causa? Los científicos tienden a pensar que fue una llamarada solar. Algunos creen que tal vez una supernova masiva causó la ráfaga de radiación. Después de analizar el carbono radiactivo y el berilio en los anillos de los árboles, los científicos descartaron otras posibilidades. Inicialmente consideraron que podría haber sido una colisión entre estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Estos tipos de choques producen una ráfaga superrápida de rayos gamma sin ningún espectáculo de luz, lo cual concuerda mejor con la evidencia. Pero ese tipo de colisiones son extremadamente raras. Planck cree que es poco probable que esta sea la respuesta. Él calcula que deberíamos ver uno de estos fenómenos en nuestra galaxia una vez cada 1 millón de años, por lo que haber tenido uno hace apenas 1200 años parece bastante increíble. Los científicos están muy preocupados por estos sucesos raros. Si uno ocurriera más cerca de la Tierra, podría causar serios problemas en la vida de nuestro planeta. Incluso si estuviera a miles de años luz de distancia, un fenómeno similar hoy traería un enorme caos con todos los sofisticados sistemas electrónicos de los que dependemos. Por lo tanto, es bueno que esas ráfagas de rayos gamma sean tan raras, porque si fueran más comunes, la Tierra podría enfrentar tiempos difíciles. Tal vez pienses que si nuestro planeta pudo soportar mega explosiones de radiación, podría resistir algo menos aterrador, como las langostas. Lamento decirlo, pero no es del todo cierto. Allá por 1874, durante un verano caluroso en Kansas, las cosas tomaron un rumbo extraño. Las langostas, o debería decir acrídeos, invadieron las grandes llanuras. Descendieron como una tormenta, cubriendo casas, árboles e incluso a los trenes que pasaban. Estos insectos tenían una misión: causar el caos.
Los agricultores tuvieron que apresurarse para proteger sus pozos y todo lo que valiera la pena salvar. Las langostas aterrizaron por todas partes y causaron estragos en todo lo que veían. Incluso las pobres ovejas perdieron su lana. Las langostas despojaron de pintura los vagones y quitaron los mangos de los rastrillos, así de destructivas eran. El ganado intentó contraatacar comiéndoselas, pero eran demasiadas. Ese año, estos bichos causaron alrededor de $200 millones en daños a los cultivos. La invasión de las langostas fue tan dura que incluso el ejército de Estados Unidos intervino para ayudar. Al final, las langostas comenzaron a desaparecer y las llanuras se salvaron de mayores devastaciones. Los desastres naturales pueden ser incluso más impredecibles que las ráfagas de radiación espacial y las invasiones de langostas. Mira esto. En junio de 2017, un criador de renos del noroeste de Siberia estaba ocupado en lo suyo cuando de repente escuchó una explosión tremendamente fuerte y vio humo saliendo del suelo. Si eso me pasara a mí, saldría corriendo. Más tarde encontraron un enorme agujero que tenía unos 7 metros de ancho y casi 20 metros de profundidad y estaba rodeado de trozos de hielo y tierra. Resultó que había más de 17 de estos agujeros negros en la zona. Estaban llenos de agua turbia y rodeados de misterio. Algunas personas pensaban que eran sumideros, otros estaban seguros de que fueron el resultado de pruebas de dispositivos secretos o incluso de un montón de meteoritos. La idea más reciente es que estos huecos son en realidad cráteres causados por el calentamiento del Ártico, que derrite el suelo congelado. La teoría sostiene que, a medida que el suelo se descongela, las bolsas de gas atrapadas bajo la superficie estallan y así forman estos agujeros dramáticos. Aparentemente estos extraños cráteres han aparecido en lugares específicos de Siberia, donde fallas geológicas antiguas han estado liberando gas natural caliente durante años. Combina eso con algo de metano residual de sedimentos de lagos antiguos y tienes la receta para algunas sorpresas explosivas a medida que el planeta se calienta. ¿Todavía no tienes miedo? De acuerdo. Tal vez te asusta la oscuridad, ¿cierto? Si es así, no te habría gustado vivir en el 536. Fue el año en el que el mundo vivió un loco periodo de 18 meses de oscuridad. Una niebla misteriosa cubrió Europa, Medio Oriente y partes de Asia, bloqueando el sol y causando caos. Era como la Edad Oscura, pero de verdad. Resulta que la principal responsable de esta niebla fue una erupción volcánica ocurrida en Islandia, que esparció cenizas por todo el hemisferio norte, causando la caída de las temperaturas y el fracaso de las cosechas. La gente se congelaba y se moría de hambre. Fue un desastre. Incluso los historiadores de entonces hablaban de lo extraño que era. El sol parecía la luna, los veranos eran helados e incluso nevaba en China en verano. Todo se debía a las cenizas volcánicas que bloqueaban el sol. Y para empeorar las cosas, este periodo de oscuridad desencadenó el inicio de la peste bubónica en el año 541. ¡Qué época difícil para estar vivo! Regresemos rápidamente a Siberia. Allá por 1908, muy adentro del territorio, un asteroide hizo una visita inesperada. Hoy lo conocemos como el asteroide de Tunguska. Pero no obtuvo su nombre de inmediato. La gente del lugar apenas alcanzó a ver el espectáculo, una brillante bola de fuego surcando el cielo seguida de un estruendo impresionante. Los árboles salían disparados, los incendios ardían y los animales tampoco estaban demasiado contentos. Pero como la zona era tan remota, no fueron muchos los que se dieron cuenta. Durante casi 2 décadas, nadie se molestó en visitar el sitio de Tunguska. La gente tenía demasiado en qué pensar en aquel entonces, pero después los científicos finalmente llegaron allí y encontraron evidencia de las travesuras del asteroide. En expediciones posteriores, descubrieron micropartículas espaciales. Avanzando hasta hoy, la NASA tiene todo un programa de defensa planetaria. Incluso enviaron una misión para probar tecnología de desviación de asteroides, porque quién sabe cuándo vendrá a tocar a nuestra puerta la próxima roca cósmica, ¿verdad? A mediados del siglo XIX ocurrió otro épico fenómeno solar conocido como el evento Carrington. Puede que no parezca gran cosa, pero tuvo consecuencias bastante graves. El día siguiente al suceso, la Tierra fue golpeada por una tormenta geomagnética increíble que descontroló los telégrafos y llevó a las auroras hasta los trópicos, lugares a donde casi nunca llegan.
Pero toda esta locura climática espacial comenzó con cosas extrañas que ocurrieron en la superficie del Sol, como las manchas solares. De estas manchas pueden surgir llamaradas solares y otros fenómenos electromagnéticos que interfieren con nuestra tecnología. Tormentas solares poderosas como esta pueden ser expulsadas del Sol a velocidades de hasta 3 kilómetros por segundo. Pueden contener miles de millones de toneladas de material solar, acompañadas de un pequeño campo magnético atrevido que disfruta alterando el campo magnético de la Tierra cuando se encuentran. Ahora presta atención, nos estamos acercando al próximo máximo solar en 2025, así que es buen momento para revisar la historia de las peores tormentas solares como el evento Carrington y tomar nota. Imagina si una tormenta similar ocurriera hoy. Las empresas quedarían desconectadas y enfrentaríamos daños graves. Por suerte, estas megatormentas solares no ocurren muy a menudo. Pero oye, el clima espacial es difícil de predecir, así que